Vale, pues vamos a arrancar, si os parece. Em, Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. No sé dónde estaréis cada uno, pero seguramente lluviosa, porque estamos creo que prácticamente en todas partes igual, en otros sitios más, en otros menos. Creo que en Cataluña y en Andalucía, si hay alguien por aquí, se estará liberando, pero los demás pasados por agua. Así que nada, buenos días y gracias por acompañarnos. Em, bueno, una pequeña introducción. Hoy vamos a hablar sobre cómo aplicar la inteligencia artificial a la gestión, captación del talento dentro de las áreas de recursos humanos de las organizaciones. Yo creo que es algo que seguramente os tiene a la mayoría con cierto grado de inquietud. Para presentarnos un poco a las personas con las que vais a compartir el resto de este ratito. Yo soy Jorge Reverte, dirijo el área de estrategia digital de Enunsis Group y nos acompaña Erika Calvo, que es responsable de alianzas en Personio. Ese no soy yo, ¿vale? Sobre todo, me gusta. Es una foto en la que me veo y digo, ostras, pues no está mal, pero es una foto generada por inteligencia artificial, como no puede ser de otra manera. Hoy en día, ¿vale? Un avatar virtual creado en una postura en la que yo jamás me pondría, pero en la que, bueno, me gusta ponerla porque creo que da un poco ya la imagen de cosas que se pueden hacer a día de hoy con inteligencia artificial, juguetitos de alguna forma, y vamos a hablar de cosas un poco más corporativas, ¿no? Y cómo puede realmente tener impacto la inteligencia artificial en nuestro día a día en la perspectiva concreta de los recursos humanos, que yo creo que seguro que todos tenéis ya muchas experiencias, pero vamos a abriros un poquito más la mente todavía y sobre todo contándoos cómo Personio, como solución de gestión de talento, nos puede echar una mano con todo en general y con la inteligencia artificial para ser todavía más eficientes. Avanzamos, Erika, que tenemos ahí a Erika al control, porque para no andar cambiando de pantalla. Pero bueno, básicamente una pequeña introducción, ¿vale? La inteligencia artificial en general, por hacer un resumen muy rápido en una frase no técnica, son sistemas que hacen tareas que requieren a priori de inteligencia humana. Y eso implica que son capaces de aprender de nuestra información como empresa, que son capaces de razonar, de resolver ciertos problemas, de planificar cosas, incluso de tomar ciertas decisiones si estamos dispuestos a darle esa apertura, ¿no? Y nosotros decimos que hay como tres niveles, por así decirlo, de soluciones de inteligencia artificial. Una es la que seguro que todos ya estáis utilizando de alguna de otra manera, ¿vale? Que son las soluciones de productividad individual que llamamos. Son soluciones que serían pues tipo chatbot, ¿vale? Individual, un chat GPT, un Copilot para 365 o similares, que seguro que todos estáis ya trabajando en vuestro día a día y que nos ayudan como empleados a hacer ciertas tareas más eficientes o más inteligentes. Pero son soluciones individuales. Veis que ponemos aquí un warning además, en el sentido de este tipo de soluciones tenemos que tener mucho cuidado con ciertas cosas, más aún cuando trabajamos en áreas que tienen información sensible. ¿Por qué? Porque sabéis que está este mantra o esta alerta que tenemos que tener cuidado con ella, de que información que subamos a sistemas públicos como ChatGPT, Claude, DeepSeek o similares, es información que estamos regalando y que se puede utilizar para terminar reentrenando los modelos que utiliza esta gente. Por tanto, si yo subo una nómina, si yo subo un contrato con el DNI de alguien, si yo subo cierta información sensible, esa información puede quedar pública y disponible para el resto de usuarios de esa misma aplicación, sean o no de mi empresa. Por tanto, las herramientas de productividad individual son relevantes, pero tenemos que tener bastante cuidado con ellas y tienen un alcance limitado cuando hablamos de empresa. En nuestra vida personal nos servirá para todo lo que quieras y si cada uno está contento subiéndole su análisis de sangre, que lo haga. Pero en la empresa tenemos que tener mucho más cuidado. A partir de ahí entran los asistentes virtuales a nivel corporativo, ¿no? Son ya chatbots que tienen funcionalidades similares, pero que son capaces de responder a preguntas del usuario, primero, de manera segura con respecto a esos asistentes individuales, y segundo, basándose en información de la empresa. Es decir, ya le puedo preguntar por procedimientos de la empresa, porque se los he dado como conocimiento, sobre cómo son nuestros procesos de vacaciones, de fichaje, de retribución, de bajas. Es decir, son asistentes que te responden en base a inteligencia y conocimiento de cosas que tenemos en nuestra empresa. Se pueden incluso conectar no solo a procedimientos, sino a herramientas de gestión de vacaciones o similares para poder hacer consultas y entender dónde está a día de hoy la situación o cómo resolver nuestro problema. Y luego el tercer eje, que es el que veis que llamamos los agentes, ¿vale? Que habréis escuchado mucho hablar de ellos seguramente, porque es la gran tendencia de este 2025, son sistemas capaces de hacer tareas de forma autónoma. Es decir, tú le pides algo y no solo te responde con una respuesta basada en conocimiento, sino que actúa, hace cosas por ti. Por ejemplo, puedes solicitarle vacaciones a través de un chat sin que el empleado tenga que ir y meter y picar los datos en cierto sitio.
que a priori diríamos, oye, pues tampoco cuesta tanto mi sistema de gestión de vacaciones, ya, pero a veces hay operarios que están desplazados, que están en planta, que no tienen acceso fácil a la herramienta o que no le pillan en el momento adecuado y que le podemos facilitar mucho la vida a través de todo esto. Un agente también puede servirnos para filtrado de currículums o cosas similares, aunque también ojo con este tipo de temas que luego mencionaremos rápidamente las alertas que tenemos que tener. Pasamos, Erika. Es un poco en cuanto a la visión rápida de las soluciones que puede haber en general en el mundo de la inteligencia artificial. Cuando hablamos ya de recursos humanos, las estadísticas y los estudios dicen que el 70% de los responsables de recursos humanos ya están utilizando algún tipo de inteligencia artificial. Seguro que si hacemos un sondeo rápido, el 80% y más de vosotros que estáis aquí curioseando sobre esto, tocáis este tipo de soluciones. De esos usuarios que utilizan inteligencia artificial, el 93% reportan que les genera un ahorro de costes, con lo cual entendemos que es una tecnología que realmente tiene grandes beneficios para un área como la de recursos humanos. Y sobre todo también importante matizar que el 84% dicen que ven inquietud e interés en parte de los líderes senior del resto de la organización en adoptar la inteligencia artificial. Que esto hablaremos ahora un poquito sobre ello, pero bueno, principales beneficios que nos va a aportar la inteligencia artificial, pues los que estaréis ya tocando un poco en vuestro día a día, ¿no? Ser más productivos, tomar mejores decisiones y reducir las tareas repetitivas para centrarnos en donde tenemos que estar realmente desde recursos humanos, que es aportar valor y facilitar la vida al empleado para aumentar ese engagement, esa retención, etc. Continuamos, Erika. Y básicamente aquí lo que pretendíamos era, poniéndonos en vuestra piel, entender y plasmar ese triple reto que tenemos desde el área de recursos humanos, que no es fácil, porque el triple reto de la inteligencia artificial implica que, en primer lugar, tenemos que aplicárnosla a nosotros mismos como área para ser más eficientes y ser más inteligentes con todo esto que estábamos comentando hasta ahora. Por otra parte, más allá de hacer nuestro proceso más eficiente, tenemos que aplicarla para facilitar la vida a ese cliente interno, a ese empleado, colaborador, al cual la inteligencia artificial le puede facilitar mucho la vida al interactuar con nuestro área de recursos humanos. Entonces, no es solo la nuestra interna, sino la de ese colaborador que interactúa con nosotros a diario, ¿no? Y en tercer lugar, creo que tenemos también desde recursos humanos una responsabilidad importante, que es la de capacitar al resto de la empresa para facilitar la adopción en inteligencia artificial. Es decir, los planes formativos que tengamos que hacer de capacitación en el uso de herramientas de inteligencia artificial, y nosotros siempre lo ponemos en las dos vías, uso eficiente para ser más eficiente utilizando los ChatGPTs, Copilots, herramientas de turno que sean, y a la vez un uso seguro y responsable de esas tecnologías, pues esos planes de formación en inteligencia artificial no dejan de ser una necesidad y algo que tenemos que impulsar desde recursos humanos hacia el resto de la organización, y son planes formativos con los que, por supuesto, desde Nuncis también nos podemos ayudar. En este sentido, simplemente por dar un pequeño matiz, también la parte formativa la dividimos en dos vertientes, ¿no? Tenemos que formar a los equipos directivos que veíamos antes según la estadística, que tienen ciertas inquietudes, ¿vale? Tenemos que formarles. ¿Por qué? Porque la realidad o lo que nos solemos encontrar en las empresas, y si alguno no tiene esa visión, al final de la sesión haremos una parte de preguntas y respuestas que seguro que podréis aportar un montón, pero en general hay mucha inquietud y muchas ganas en las empresas por hacer proyectos de IA sin que nadie tenga claro muy bien qué hacer con la IA. Es decir, queremos hacer cosas porque vimos que hace mucho, pero no sabemos qué hacer. Entonces, lo que estamos trabajando mucho es concienciación. Sentarnos con un comité de dirección y mandos intermedios y contarles sobre qué es la IA, qué puede hacer realmente y ayudarles a, perdón, ayudarles a pensar cómo y dónde podrían aplicarla en su organización. Y por otra parte, tenemos que formar a nuestros empleados. Dame un segundo que voy a beber agua, que me estoy atragantando. Tenemos que formar y capacitar a nuestros empleados. ¿Por qué? Porque hay una estadística que a mí me aterra cada vez que la oigo, y es que el 75% de los empleados ya usan inteligencia artificial en el trabajo. Y no me aterra porque usen inteligencia artificial, que creo que es lo que tienen que hacer y lo que de hecho tenemos que promover como empresa. El problema está en que el 70% de ese 75% lo hace con herramientas que se llevan ellos de casa. Por tanto, lo hacen llevando a cabo algo que seguramente implica ciertos riesgos para la información de la empresa y, por otra parte, no sabiendo utilizarlas de la manera más eficiente posible. Por eso decimos que tenemos que formar, y aquí de nuevo desde Nuncis os podemos ayudar en las dos capas, en dirección y en usuario, al empleado para que haga un uso eficiente y seguro de las herramientas de inteligencia artificial. Ahora bien, eso está muy enfocado a esa capa individual, de cómo a nivel individual puedo sacarle más partido y cómo le puedo sacar más partido desde las otras partes de la organización a nivel dirección, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es cómo Personio, como solución integral de gestión del talento, nos puede ayudar
y además vamos a tener algún pequeño teaser de las novedades de inteligencia artificial que están aplicando y que nos van a llegar, bueno, que alguna ya está disponible creo, y que nos van a llegar en las próximas semanas de la mano y meses de la mano de Erika. Así que Erika, te cedo el paso. Muchas gracias, Jorge. Em, bueno, buenos días a todos, buenos lluviosos días a todos, como decía Jorge al principio de la sesión, ¿no? Mi nombre efectivamente es Erika y el objetivo de hoy es enseñaros un poquito cuál es la visión de producto de Personio en los próximos semanas e incluso meses, porque esto se seguirá desarrollando, ¿no? La inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, para los que no conozcáis Personio, voy a hacer una introducción muy cortita, porque me imagino que si estáis aquí, por lo menos sabéis más o menos lo que es un software de recursos humanos, pero efectivamente es un software personio holístico que busca aunar la mayoría de las tareas administrativas que atañen a recursos humanos en una única herramienta, ¿no? El valor de herramientas como Personio al final recaen siempre en un ahorro de costes, bien porque centralizas varios procesos en una sola herramienta y en un aumento de la eficiencia o la productividad tanto del empleado como de recursos humanos como de dirección, ¿vale? Tenéis en la pantalla algunos ejemplos. Al final, este tipo de softwares lo que han venido a hacer es a democratizar este tipo de herramientas, ya que antiguamente pues, estaban sobre todo disponibles para la grande empresa, pero no tanto para la pyme, porque eran muy costosas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver hoy, como ya hemos dicho, es compartir con vosotros algunas funcionalidades en las que estamos trabajando y nuestra visión de producto. Algunas de ellas ya están disponibles y ya veréis, antes de que yo termine, os voy a enseñar un vídeo de una de las más interesantes y algunas otras pues vendrán en los próximos meses, abril, mayo, ¿vale? Pero principalmente el objetivo de estas nuevas funcionalidades es que vosotros como profesionales de recursos humanos podéis centraros en aquello que sí aporta valor a la empresa, como puede ser centraros en la cultura o ayudar a los empleados a avanzar en sus carreras profesionales y no en picar datos, ¿vale? Entonces, vamos a ver por qué Personio se posiciona como la plataforma inteligente de recursos humanos y también en qué tres pilares se basa el uso de esta inteligencia artificial. Porque como decía Jorge, todos queremos usarla, todo nos suena maravilloso, pero a lo mejor no hay que utilizarla en todos los casos. Vamos a ver cuándo aporta valor y cuándo tiene sentido, ¿vale? Entonces, los tres pilares en los que nosotros nos basamos son los que veis en pantalla y vamos a ir uno por uno y explicándoos y dándoos ejemplos, ¿vale? En primer lugar está la parte de automatizaciones, que sabemos que es un quebradero de cabeza para muchos porque os pasáis mucho tiempo y en mayoría de las veces en recursos humanos en hojas de Excel o comparando o picando datos, ¿vale? Entonces, lo que busca Personio es mejorar aún más los flujos de trabajo para que nos podamos, la herramienta, digamos, nos ayude a que ciertos cambios desencadene pues, ciertos recordatorios y ciertas tareas de manera automática. Esto lo que buscamos es que vayan más allá de automatizaciones simples y que tengan un alto grado de personalización. Es decir, por ejemplo, imaginaos que os están llegando aprobaciones, o sea, solicitudes de aprobación de registros de jornada, ¿vale? Y estos registros de jornada pues están cumpliendo perfectamente con la normativa de vuestra empresa. Pues ahora lo que Personio busca es que el propio software os diga, oye, hemos detectado que este 80% de registros de jornada cumplen con la normativa. ¿Quieres que se aprueben automáticamente en vez de que vayas tú uno por uno aprobándolos? Y que solo lleguen a vuestra bandeja de entrada en Personio aquellos registros de jornada que no cumplan con la normativa, que tengan algo extraño, ¿no? Que no tengan los descansos puestos o que a lo mejor se hayan pasado de las horas y estos sí los tengamos que revisar, pero no aquellos que ya están perfectos, ¿no? Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando y donde está, digamos, moviéndose el área de automatizaciones y de flujos de trabajo, que es muy interesante. Por otra parte, estamos trabajando en la parte de la adaptabilidad dinámica de la herramienta. Esto que parece un trabalenguas, os explico lo que queremos decir. Sabemos que muchos de vosotros utilizáis herramientas que, bueno, hasta cierto modo se adaptan a vuestras necesidades, pero no son del todo flexibles, ¿no? Bien porque a lo mejor no acompañan el crecimiento de la empresa o porque un cambio de prioridades hace que esta herramienta pues ya no responda de la misma manera que respondía antes, ¿no? Entonces, el dinamismo de Personio lo que busca es que os pueda dar un servicio y se acople a vosotros ahora y dentro de 5 años. Os pongo un ejemplo. Eh, Sabemos que cuanto más compleja es la organización, pues más difícil es a lo mejor adaptar los roles de empleado, ¿vale? Y los roles o permisos de acceso, ¿no? Entonces, Personio lo que te permite es que a lo mejor dentro de un rol o una persona podamos capar ciertas
ciertos datos que pueden ser sensibles, pues datos de información salarial o ciertos informes a un manager y a otro no, dependiendo del rol de acceso que le hayamos dado. O que, por ejemplo, tengamos a un individuo que reporte a dos partes diferentes de la herramienta. Esto me pasaba a mí hasta hace poquito en Personio, que reportaba a un departamento en España y otro en Alemania. Pues que esto se pueda quedar reflejado en el organigrama. ¿Por qué no? Porque que tengamos dos managers en dos oficinas distintas, en dos países distintos. ¿Vale? Esta manera de Personio de adaptarse, digamos, a una organización que está creciendo, que es internacional. Por último, esta yo creo que es la parte más interesante, es el análisis proactivo de la herramienta. Os explico en qué consiste esto. Hemos visto que muchos de nuestros clientes, aunque ya usan ciertas herramientas que les permiten sacar informes, siguen teniendo problemas a la hora de identificar qué datos son importantes o cómo identificarlos o interpretarlos, ¿vale? Entonces, ¿en qué está trabajando Personio? Lo que queremos hacer es que el propio software os avise de tendencias o ciertos peligros, porque ¿cuántos de vosotros podríais decirme a lo mejor bajo qué manager y en qué departamento tenéis más rotación? ¿O podéis identificar qué señales tenéis en vuestra organización que os hagan ver que va a aumentar la rotación en X momento en X departamento? Eso es muy difícil a veces de identificar, ¿no? Entonces lo que queremos es que el propio Personio nos avise con estos pop-ups que veis aquí a la derecha, ¿vale? Como por ejemplo el departamento de marketing tiene una tasa de absentismo por enfermedad de un 26% superior a la media. Ojo. O tenemos en este departamento que hemos visto que nadie se está cogiendo vacaciones. Cuidado que a lo mejor tienen sobrecarga de trabajo, van a acabar totalmente quemados y a lo mejor acaban rotando, ¿vale? Entonces, es en esto en lo que estamos trabajando para que la propia herramienta interprete los datos por ti, ¿vale? Y aquí viene la parte que ahora os voy a enseñar el vídeo, que está también relacionado con lo que decía Jorge de estos agentes, ¿no? Que hacen cosas por ti, que les puedes a preguntar preguntas y que os respondan con el conocimiento que te han acumulado, ¿no? Que es el chatbox que llamamos Personio Assistant, ¿vale? Esto sí que ya está disponible, ¿vale? Ahora mismo lo que hemos hecho es dejarlo abierto para administradores o managers y el objetivo es que poco a poco lo abramos también para el empleado de a pie de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en que tú puedas hacer una pregunta a este chatbox en un lenguaje totalmente simple, normal, que todos podamos entender, como por ejemplo, cuál es la rotación que tengo en este departamento en comparación a este otro, que el chatbox te responda y que te pueda generar un informe. Y que a partir de ahí tú puedas también hacer preguntas follow-ups con los datos que te dé este informe, ¿no? Pues decir, vale, me has dado estos datos ahora a través de este informe, lo que yo necesito es que me resumas esta información que me has dado y me crees un correo para mandarle esto al financiero y a nuestro CEO. Y que, igual que lo haría ChatGPT, te facilite esa información. Para que lo veáis, os he preparado un vídeo aquí, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Es muy cortito, ¿vale? No os preocupéis. Uy, voy a empezar desde el principio. Veis que podéis hacer una pregunta. Lo veis en inglés porque en Personio todos los primeros desarrollos se hacen en inglés, ¿vale? Pero lo que está pidiendo es que le dé la media edad de la compañía, luego que lo divida por entidad legal, ¿vale? Ya vais a ver que ya está pensando y empieza a generar el informe, ¿vale? Ahora está pidiendo que lo divida por departamento y el chatbox sigue pensando hasta que te devuelve la información con otro nuevo informe, ¿vale? Y esto último es lo que os contaba de las preguntas de follow-up, como, oye, pues ahora necesito que me escribas un email para esta figura dentro de la organización resumiéndome todos los datos, ¿vale? Esto ya está disponible y lo vamos a ir sacando en distintos idiomas, ¿vale? Para que veáis también en lo que estamos trabajando. Vuelvo a la presentación, ¿vale? Y retomo un poco lo que mencionaba Jorge al principio, que es que tenemos que tener mucho cuidado también con el tipo de IA que utilizamos, ¿no? Porque, bueno, vivimos en Europa y gracias a Dios y tenemos que cumplir con el reglamento europeo que tenemos. Entonces, ¿cómo ayuda a Personio a que cumplamos con estas normas? ¿Vale? En primer lugar, mediante la supervisión de la IA que nosotros utilizamos en Personio, ¿vale? Porque facilita un monitoreo de esta, garantizando el cumplimiento normativo. También a través de la documentación y la transparencia, es decir, centraliza los registros de esta IA
en un solo sitio y genera informes para posibles inspecciones o auditorías, ¿vale? Y también te garantiza, perdón, la privacidad y la protección de los datos. Es decir, estos datos que tenemos en Personio y a los que vamos a utilizar con la inteligencia artificial no salen de la herramienta ni se comparten con terceros, que es lo que mencionaba también Jorge, de ojo, cuidado cuando subís a lo mejor X cosas a ChatGPT, porque estos datos los vuelven a utilizar para alimentar este tipo de herramientas, que no es el caso de Personio, ¿vale? Esto es importante porque, bueno, ya han empezado a crear leyes en torno a esto y las multas y las sanciones son bastante altas. Pero que os hagáis una idea, la cuantía máxima puede llegar a 35 millones de euros en caso de prácticas prohibidas de la IA, y luego hay infracciones más pequeñitas que pueden ir de mínimo un 1% del volumen de negocio en caso de información incorrecta o engañosa, o una media a lo mejor de 15 millones de euros en el caso de incumplimientos con obligaciones de transparencia, pues que no podamos justificar cómo estamos utilizando la IA, patatín y patatán, ¿vale? Entonces, ya con esto dicho, vuelvo a dar el paso a Jorge para que coja el relevo. Fenomenal, Erika. Oye, yo creo que los avances que estáis haciendo con la inteligencia artificial en persona, yo creo que son súper, súper interesantes. Tenéis además una cosa que yo creo que a muchas empresas se les está escapando, que es el utilizar la inteligencia artificial, en este caso generativa, para hacer un análisis proactivo de los datos y de la información, que es algo que no estamos explotando casi ninguna empresa, por desgracia, es un gran beneficio y que sobre todo en áreas como recursos humanos, que suele pasar que toda esa parte tan interesante de People Analytics se nos escapa muchas veces por falta de tiempo y por estar tan volcados en gestionar Mm. las chorrocientas Excel o procesos que tenemos que hacer. Personio nos facilita mucho la vida, ¿no? Por eso que desde Nusis apostemos por Personio como una de las soluciones de recursos humanos más potentes que hay y tengamos este partnership en marcha, ¿no? Por hacer un poco de cierre, ¿vale? Contaros cómo vemos en general que hay que implementar la inteligencia artificial en la empresa y cómo encaja todo esto que acabamos de ver, ¿no? Al final, esto que os mostramos aquí son lo que entendemos como las distintas etapas de madurez por las que vamos a pasar las empresas, todas, seamos la empresa que seamos, del tamaño, sector que queramos, a la hora de aplicar la inteligencia artificial en la empresa. La primera fase, como veis, la llamamos usar, porque es la fase en la que la gente usa esta tecnología y empieza a trastear con ella. Todos, como veíamos antes, estamos ya en esta etapa. Vuestros empleados y vosotros mismos ya estáis trabajando con ChatGPT o similares. Pero surgen inquietudes, ¿vale? Inquietudes a nivel corporativo porque decimos, ostras, ¿qué estarán haciendo? Tenemos que formar a la gente para que haga un uso seguro, tenemos que dotarles de herramientas adecuadas y profesionales para hacer este uso de manera que garanticemos la privacidad de la información y por otra parte tenemos que buscar casos de uso también corporativos que se puedan escalar a más alto nivel, ¿no? Y en ese punto, antes de dar el salto a adoptar a veces herramientas de manera precipitada, lo que buscamos es diseñar una estrategia de inteligencia artificial, ¿no? En esa capa de que comentábamos de concienciar a comités de dirección, pues ayudarles a entender qué es la IA, a generar y pensar los casos de uso para las distintas áreas que podríamos llegar a aplicar y en base a eso elegir cuáles son las herramientas y proyectos adecuados en las que nos tenemos que volcar, ¿no? En este sentido, Personio es una solución ideal porque digamos que cubre prácticamente todo el proceso de la gestión del talento y además le aplica la IA por encima. ¿Cuál es la contrapartida de eso? Que sigamos con nuestras 25 Excels, con dos aplicaciones sueltas y que sobre esas dos aplicaciones pongamos algo de inteligencia artificial, lo cual nos acaba dando un proceso que por mucho que apliquemos la IA, terminaría siendo un parche sobre un proceso ineficiente, ¿no? Por tanto, estaríamos haciendo el caos inteligente, lo cual no nos va a aportar demasiado y tenemos que acompasar un poco esa transformación digital en general del área de recursos humanos que creemos y por nuestra experiencia y por lo que vemos es el gran olvidado o el último que suele dar los pasos en la transformación digital de las empresas con esa adopción de la IA, ¿vale? Y ahí es donde creemos que Personio es un encaje ideal, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, una vez tenemos claros cuáles son los proyectos de inteligencia artificial y la estrategia que queremos seguir, empezamos a adoptar herramientas corporativas, a formar a los empleados para que la usen de manera eficiente y a desarrollar esos otros casos de uso corporativos más profesionales y más avanzados con ciertos pilotos donde vamos probando en pequeñas iteraciones si funciona o no y si la tecnología es válida o no y si nuestra información está correcta o no, porque muchas veces también tenemos más problemas con la calidad del dato o la disponibilidad de la información que con la propia tecnología en sí, para luego ya escalarlas y convertirnos en esa compañía realmente inteligente, ¿no? Entonces, por nuestra parte, yo creo que esta es la foto con la que esperamos que os quedéis, ¿no? Primero, la doble velocidad de, oye,
tenemos que reflexionar en general sobre cómo queremos aplicar la inteligencia artificial en la empresa y, en segundo lugar, cómo Personio es la solución global ideal en este caso para adaptarse a las necesidades de las áreas de recursos humanos aplicando esa capa de inteligencia artificial que puede hacer el proceso más eficiente. Entonces, ahora vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas, dudas, inquietudes que tengáis, para charlar de lo que queráis, por supuesto. Entonces, creo que tenéis la opción de bien levantar la mano y que os abramos el micrófono si alguno tiene una cuestión y se anima a hacerlo de viva voz. También podéis escribir por el chat o lanzar cualquier cuestión en el apartado de preguntas y respuestas. Es que pueden abrir el micro si quieren, ¿no? O les puedes abrir el micro. Sí, sí, que levanten la mano si a alguien le viene mejor preguntar de voz y le abrimos micro. ¿Vale? También es un momento ideal para si alguno tiene alguna experiencia buena que compartir con esto de la IA de recursos humanos o mala y quiere un poco nuestro consejo y apoyo de cómo se pueden solventar ciertos problemas, que también os podamos echar una mano, ¿no? Sobre todo también que aprovechéis el conocimiento de una especialista como Erika que está aquí hoy. Y a veces no hay preguntas, que también puede ocurrir. También, también. Puede ocurrir. Em, vale. Nada, pues parece que no hay muchas. En principio, como os ha comentado Erika, pues tenemos desde Personio, esa hoja de ruta de cosas que ya están a día de hoy activas y cosas que se van a ir activando en cuanto a inteligencia artificial en Personio. Cualquier duda que tengáis, podéis contactar con nosotros sin ningún tipo de problema. Nosotros, de todas formas, os enviaremos os daremos un toquecillo para ver cómo podemos echaros una mano con todo este proceso de la gestión de recursos humanos para hacerla mucho más inteligente. Así que agradeceros a todos que nos hayáis dedicado este ratito y estamos en contacto. Gracias por escucharnos. Que paséis muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.